Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hace un tiempo atrás, yo vi un documental muy interesante. Y este documental estaba basado en un grupo de cazadores que se dedicaban a atrapar animales. Y según lo que ellos explicaron, atrapar animales era algo muy lucrativo, porque una vez que los atrapaban, pues entonces los vendían a los zoológicos. Y ellos demostraron varias tácticas y varios planes que ellos usaban para atrapar a los animales. Pero la que más me llamó la atención fue la táctica que ellos usaban o usan para atrapar a los monitos. Y yo sé que si todos aquí quisiéramos, todos nosotros podríamos diseñar un plan de cómo atrapar animales, amén. Porque tenemos una buena idea y todos aquí pudiéramos diseñar un plan de cómo atrapar a un animal. Pero la táctica que estos hombres emplearon fue algo bien interesante. Bien interesante. ¿Los tengo un poquitico intrigados? Bueno, déjenme explicarles la táctica que ellos emplearon. Primero de todo, ellos habían seleccionado un lugar donde, por supuesto, estaba habitado por monitos, ¿no? Pero lo que ellos hicieron es que ellos escogieron un lugar en la selva donde había pastos verdes, amén, rodeado, por supuesto, de árboles y demás de la selva donde estaba el hábitat de los monos. Y en el medio de este pasto, ¿no? de esta área abierta, grande abierta, había un tronco de un árbol. Y este tronco del árbol tenía como un hueco, amén, donde el mono podía meter la mano. Se puede meter la mano. Y lo que ellos hacían era que ellos tomaban una naranja y con la naranja la frotaban bien fuerte alrededor de donde estaba el hueco, ¿no? O sea, en el bark, en el tronco, y la corteza del árbol, la frotaban bien, y después tomaban la naranja y la metían dentro del hueco, y se escondían. Bueno, lo que sucedió fue que cuando se escondieron, al ratico, vino un monito. Como todos nosotros sabemos, los animales tienen muy buen olfato, amén, y pueden distinguir las cosas a largas distancias. Y parece que el monito le dio el olorcito de la naranja. ¿Y qué fue lo que hizo el monito? Inmediatamente fue donde estaba el hueco, estaba mirando, estaba un poco nervioso, que esto, que lo otro, metió la mano, agarró la naranja, pero cuando trató de sacar la mano, no la podía sacar. Porque el hueco era lo suficientemente grande para que pudiera meter la mano, pero no para que la pudiera sacar sujetando naranja. Y los cazadores entonces lo que hicieron fue que lentamente se acercaron al mono, le tiraron una red por encima, le hicieron presión a la muñeca, y el mono soltó la naranja, lo agarraron y lo tiraron en una jaula. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos dirían que es una tremenda táctica? Que está buenísima. Y seguramente algunos de ustedes ya están pensando, bueno, pero... Pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque yo seré feo, pero no soy mono, ¿no? Pero les voy a decir algo. Esto tiene mucho que ver con nosotros. Mucho que ver con nosotros. Y yo quiero que ahora examinemos la táctica empleada por estos cazadores y vamos a determinar si algunos de nosotros nos podemos encontrar en este mismo momento atrapados. Atrapados como quedó el monito. Atrapados en el pecado. Y quiero que pasen conmigo ahora a Hebreos 10 y vamos a leer del 26 al 31. Hebreos 10 del 26 al 31.
Amén. Y dice la palabra de Dios: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora, lo más obvio que encontramos aquí es la gran advertencia acerca de lo que sucede cuando perseveramos en una vida de pecado. Y algo de suma importancia a notar aquí es que estos versículos no están dirigidos al mundo. Porque no están dirigidos para los inconversos, no están dirigidos para las personas que están en otras religiones. No. Estos versículos aquí están directamente dirigidos ¿a quién? A los cristianos. A los cristianos. No está dirigido a las personas que están siendo arrastradas por esa corriente de maldad. Están dirigidos a la iglesia. Una advertencia a los cristianos. Pero ¿por qué encontramos esta advertencia a los cristianos? Encontramos esta advertencia dirigida a los cristianos porque lo que ha sucedido desde el inicio es que el pueblo de Dios se ha acomodado tan cómodamente en el conocimiento de que Dios perdona nuestros pecados, que muchas veces pecamos diciendo: no, porque Dios me va a perdonar. Muchas personas se han acomodado de tal manera en su fe que pecan voluntariamente. Pecan voluntariamente. Pecan conscientemente y se dicen a sí mismos: no, existe tiempo. Porque existe tiempo para arrepentirme. Existe tiempo para el arrepentimiento. ¿Pero qué es la vida según Santiago? Una neblina que está aquí hoy y que se desvanece. Muchas personas piensan que tienen tiempo, pero es que el tiempo es de Dios y no de nosotros. De Dios y no de nosotros. No levante la mano aquí nadie. Pero yo quiero que reflexionemos por un momento y te preguntes: ¿he pensado que tengo tiempo? No levante la mano nadie. Hermanos, la razón por la que muchos se acomodan en esta manera de pensar es porque en ocasiones, tal como el monito cayó en la trampa de la golosina, los cristianos caen en la trampa del pecado. Y digo esto porque una de las muchísimas tácticas que utiliza nuestro enemigo es el árbol de la tentación, que florece con la fruta del placer. Lo que sucede con frecuencia es que los cristianos son atrapados en la prisión del pecado a causa de ¿qué? Del placer. A causa de no soltar completamente todas esas cosas del mundo que nos pueden traer quizás un gozo temporal, una satisfacción momentánea. Vamos a examinar lo que le sucedió al mono por no soltar la naranja. Y vamos a determinar si lo que digo tiene sentido. Debido a que el mono no soltó la naranja, ¿qué sucedió? Fue atrapado, perdió su libertad, cambió su futuro por completo. Ahora este animal, en vez de pasar una vida feliz, gozándose con los demás monitos y brincando y saltando libre, ¿dónde quedó? Quedó atrapado en una celda de cemento con barras de acero.
Ya no correría más por los pastos. Ya no saltaría de un árbol a otro. Ahora quedaría encerrado en una jaula. Cemento y acero. Y sin duda alguna todos podemos deducir que su futuro fue gravemente influenciado por su acción, ¿verdad? Y es por eso que yo te digo en el día de hoy, toda acción produce una reacción, produce un resultado. Lo que nosotros hagamos hoy va a influenciar en lo que sucede mañana. Toda acción tiene una reacción o un resultado. Y les digo, hermanos, que esto se aplica mucho a nosotros. Porque si no tomamos en serio la advertencia contenida en los versículos que estamos estudiando en el día de hoy, entonces se nos hará bien fácil quedar atrapados igual que el mono. Atrapados por completo. ¿No me creen? Fíjense bien cómo dice Proverbios 11:6, que nos dice así: la justicia de los rectos los librará. Amén. Pero también dice, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Atrapados en su pecado. Si no tomamos bien en serio la advertencia contenida aquí en estos versículos, entonces le será bien fácil al enemigo atraparnos y encerrarnos en prisiones de vicios, en las prisiones del placer de la carne y en todas esas otras cosas, numerosas cosas que existen, numerosas prisiones que existen. Le será muy fácil al enemigo tirar su red y atraparnos en una prisión de sufrimiento, en una prisión de dolor, en una prisión de tristeza, de desolación. Pero la realidad es que Dios no envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos encerrados en una prisión. Dios no envió a su Hijo unigénito al mundo para que continuáramos esclavos del pecado. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para romper las cadenas que nos ataban. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para derrumbar las murallas de cementos y arrancar las barras que nos mantenían prisioneros. Fíjense bien cómo dice el apóstol en Gálatas 5:1 cuando lo leemos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, dile que tienes al lado, Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, oye, suelta la naranja. Hermanos, hay que soltar la naranja. Dios no envió a nuestro Señor a morir por nuestros pecados para que siguiéramos pecando. Dios envió a su Hijo unigénito para llamarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Fíjense cómo el Señor lo dice claramente. Dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo unigénito para que a través de su sacrificio perfecto pudiéramos obtener la vida eterna. Pero en muchas ocasiones, en vez de vivir agradecidos, vivimos en rebeldía. En vez de vivir gozosos y satisfechos, vivimos encerrados en prisiones. Vivimos encerrados en la prisión del pecado para sufrir. Y no encontramos la salida. No encontramos la salida. No encontramos cómo escapar. Pero si estás en una prisión en el día de hoy, yo te digo, yo te voy a enseñar cómo escapar. Y su nombre es Cristo Jesús. Esa es la salida. Cristo Jesús. ¿Por qué es que existen tantos atrapados y no encuentran la manera de escapar? Esto sucede porque en vez de arrepentirnos y no mirar atrás, permitimos que el enemigo susurre en nuestros oídos sus mentiras y quedamos atrapados.
Y quiero que escuchen bien, porque no quiero que nadie malinterprete lo que yo estoy diciendo. Quiero que escuchen bien, porque este mensaje es un mensaje que algunos van a encontrar un poco fuerte. Quiero que quede muy claro que yo no estoy aquí para ofender ni para acusar a nadie. Amén. Mi intención es que todos aquí nos examinemos y nos demos cuenta de dónde nos encontramos en nuestro caminar. Y ahora bien, con lo que les he dicho, no estoy diciendo o implicando que Dios no perdona nuestros pecados. Nosotros vivimos y servimos a un Dios todopoderoso, un Dios lleno de gracia y misericordia. Pero aunque Dios perdona nuestros pecados, algo que nunca podemos olvidar o ignorar es que Dios va a juzgar a la humanidad completa. Va a llegar el juicio. Hermanos, fíjense cómo dice Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. Dile a que tienes al lado, fueron juzgados. Ahora dile a que tiene atrás, otra naranja. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Va a llegar el día cuando todos aquí nos vamos a encontrar cara a cara con Dios y vamos a tener que dar cuenta por nuestras acciones o falta de acciones. Porque no actuar es actuar. Así que, sin que quepa duda alguna, un día, todos aquí, vamos a estar ante la presencia de Dios. Y es por esta razón que en los versículos que estamos estudiando en el día de hoy encontramos esta gran advertencia acerca de perseverar ¿qué? En el pecado. ¿Por qué es que Dios nos advierte esto tan fuertemente? Hermanos, Dios nos advierte esto porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Pero para poder ser salvos el juicio venidero, tenemos que soltar la naranja. Dile que esté al lado, suelta la naranja. Tenemos que soltar la naranja. Fíjense bien la advertencia de Dios para que entiendan bien lo que les estoy diciendo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esto aquí es algo que todo cristiano tiene que mantener siempre en mente. Y digo esto porque si decimos que somos cristianos pero seguimos pecando, entonces le estamos diciendo a Dios que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no sirve. Le estamos diciendo a Dios que el sacrificio de su Hijo unigénito en la cruz no fue lo suficiente para nosotros. Pero como verdaderos cristianos nosotros no podemos caer en la trampa del enemigo. Y es por eso que yo te digo en el día de hoy, suelta la naranja. Despierta que tiene al lado y le suelta la naranja. El que tiene atrás no se ha enterado. Dale, oye, es contigo esto. Hermanos, como verdaderos cristianos no podemos continuar en lo mismo que estábamos antes de conocer a Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, un cambio drástico tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir un arrepentimiento genuino. Y quizás digan, bueno, pero ¿qué quiere decir un arrepentimiento genuino? Hermanos, un arrepentimiento genuino significa perseverar en una vida de santidad. Un arrepentimiento genuino significa caminar en Cristo, nunca mirando atrás. Esto es algo que queda mejor expresado por el apóstol en 2 Corintios 5:17, que nos dice así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también en Efesios 4:22 que nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos están diciendo estas palabras aquí? Nos están diciendo, oye, suelta la naranja. Hermanos, de no hacer esto, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la gran realidad es que todos nosotros podemos engañar al hombre. Pero les pregunto, ¿podremos engañar a Dios? ¿Podemos esconder las cosas de Dios? Dice Salmos 94:9. El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. Y también Proverbios 15:3 nos dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que como podemos ver, nosotros podemos engañar al hombre, pero es imposible esconderse de Dios. Es imposible esconderse de Dios. Continuando con nuestro estudio, leemos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y vamos a pensar en esto por un momento. Aquí encontramos que se nos dice claramente que cuando decidimos no soltar las cosas del mundo, cuando decidimos pecar, existe un precio a pagar. Un precio a pagar. Aquí encontramos que se nos dice claramente que existen consecuencias graves para todo aquel que, sabiendo la verdad del Evangelio, que sabiendo la verdad acerca de la voluntad de Dios, continúa pecando. Continúa. Como todos sabemos y les dije previamente, Dios perdona nuestros pecados. Amén. Y esto es algo que queda extremadamente claro en Colosenses 2:13, que nos dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos vuestros pecados. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios perdona. Hermanos, Cristo lavó nuestros pecados con su sangre en la cruz. Pero continuar viviendo una vida de pecado es igual que pisotear el sacrificio perfecto por el ser perfecto. Y en ocasiones es fácil caer en el pecado, amén. En ocasiones es fácil caer en la trampa del enemigo. En ocasiones es fácil dejarnos llevar por los impulsos de la carne y los placeres temporáneos que ofrece este mundo. Pero recordemos que todo esto nos conlleva a pecar. Y cuando pecamos, entonces estamos pisoteando el sacrificio de Jesús. El enemigo nos ataca de diferentes maneras. Emplea diferentes tácticas, diferentes ataques diseñados individualmente, ataques muy personales. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la gran realidad es que lo que yo pueda considerar como una gran tentación, quizás para ustedes o para algunos de ustedes digan, eso no es nada, y lo pueden superar. Igualmente,
Ustedes pueden recibir una gran tentación que ustedes consideren una gran tentación y yo les puedo decir, no, pero eso... El enemigo escoge su territorio. El enemigo sabe con qué fruta tentarte. Quizás no te gusta la naranja. Hermanos, pero todo ataque del enemigo tiene algo en común. Y esto que tiene en común es que está diseñado para tentarnos a pecar, para que pequemos, para que nos apartemos de la presencia de Dios. Desde el comienzo del mundo, nuestro enemigo nos ha atacado usando el área más débil de nuestro carácter. En otras palabras, el enemigo tiene un lugar favorito, igual que los cazadores, para sentarse a esperar. Sentarse a esperar a que tú pases. ¿Cuál es la fragancia de esa fruta favorita? Metas la mano y quedes atrapado. Así que dile a que te deja al lado, suelta la naranja. Y es por esa razón, hermanos, que yo les traigo este mensaje tan fuerte. Es por esta razón que les traigo este mensaje que muchos encontrarán difícil de aceptar. Digo que algunos o muchos van a encontrar difícil de aceptar, porque es que nos hace reflexionar en nuestra condición. Y cada vez que reflexionamos y lo hacemos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo te da convicción, amén. El Espíritu Santo dice, ¡hey! Suelta la naranja. Es un mensaje que nos llama a un encuentro, hermanos, cara a cara con la verdad de Dios. Y esto es difícil. Con esto voy a concluir. El mono no tuvo suficiente razonamiento o capacidad mental para pensar que con solo soltar la fruta podía sacar su mano y huir. El mono mantuvo su mano agarrada a la fruta porque él sabía que era algo que le gustaba mucho, que le iba a dar gran placer a su paladar. Pero debido a un pequeño placer del paladar, el mono perdió su libertad. Debido a un placer temporal, ahora estaría encerrado en una prisión de cemento y acero. No somos muy diferentes al mono. Nosotros no somos muy diferentes al mono. En muchas ocasiones quedamos atrapados por un placer momentáneo. Pero lo que nos diferencia a nosotros del mono es que nosotros podemos razonar. Nosotros podemos razonar y tenemos la capacidad mental para distinguir entre el bien y el mal. Nosotros conocemos la verdad y es por eso que no podemos permitirle al enemigo que nos atrape, ¿dónde? En el pecado. No podemos permitir que el enemigo nos encierre en una vida de dolor, tristeza y sufrimiento. Cristo vino al mundo para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. No para que estemos encerrados. No podemos permitir que un simple placer, que un simple gusto nos aleje de la voluntad de Dios. Cuando nosotros lleguen a estas situaciones y seamos tentados a pecar, tengamos en mente que el Señor juzgará a su pueblo. Soltemos de una vez y para siempre las cosas de este mundo. Soltemos una vez y para siempre el pecado para evitar quedar, ¿qué? Atrapados. Soltemos la fruta del pecado y saquemos la mano de la trampa. Recordemos siempre
recordemos siempre, como nos dice aquí la palabra de Dios, que dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuántos conocen la verdad? ¿Y saben qué es lo que hace la verdad? Dice la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tengamos eso siempre muy en mente cuando a nosotros llegue esa tentación. Así que ahora, dile a que tienes a tu lado, suelta la naranja. Suelta la naranja. Amén. Pongámonos de pie.